Adelante, doctor. Gracias a todos por la invitación. Está siendo un placer compartir las informaciones con toda la gente de la clase que está aquí, los alumnos, los invitados. Cuando hablamos de fitoterapia aquí, nosotros estamos empleando en la clínica con la visión de la recuperación de la salud de las personas. Bueno, entonces cuando hablamos de fitoterapia que tiene como foco la clínica, la recuperación de la salud de las personas, es necesario que tengamos siempre en cuenta que la utilización debe tener una dosaje especial, una dosaje bien especificada para que los extractos contengan las concentraciones necesarias de los principios activos que van a ser resultados en receptores específicos dentro de nuestro sistema fisiológico. Entonces, cuando hablamos de fitoterapia clínica, tenemos que tener todo el control de la materia prima vegetal, toda la estandarización de las características de concentración de los principios activos, que teníamos que tener también una caracterización de una dosis responsable por los efectos, por la garantía de los efectos farmacológicos y terapéuticos en los individuos. Y cuando hablamos de fitoterapia para la regulación hormonal, que es nuestro tema de hoy, necesitamos también conocer cómo el sistema hormonal es capaz de modular y muchas veces dirigir todas las respuestas que los organismos, nuestros órganos periféricos son capaces de producir sobre determinadas condiciones de estímulos percibidos por nuestro sistema nervioso central. Entonces, por eso que empezamos en la clase de nuestra última clase, el final de semana que pasó, lo conocimiento de los neuronas, de todas las interacciones neuronales que se puede hacer para controlar todas las respuestas fisiológicas periféricas. Cuando hablamos entonces en la última clase, que las respuestas que nuestro organismo produce en los cuerpos son dependientes en gran parte de la percepción de los estímulos periféricos que circundan nuestro organismo. Entonces, los estímulos son capaces de generar una respuesta fisiológica de neuronas y a partir de estas respuestas controlar todas las respuestas que son producidas en los órganos internos. E incluso también la musculatura esquelética, incluso también todas las glándulas que secretan hormonas, incluso también la respuesta inmune mediada. Entonces, todas las percepciones son decisivas para la intensidad de las respuestas. Bueno, y la modulación de la intensidad de la respuesta producida muchas veces es dependiente de la característica de la liberación y secreción de las hormonas por los ejes hormonales que están directamente relacionados con aquel estímulo percibido. Entonces, mire que para entender la fitoterapia para la regulación hormonal es necesario que tengamos en cuenta también la comprensión de todas las respuestas hormonales que son generadas en nuestro cuerpo. Por esto, la clase 3 empieza con la fisiopatología de los estímulos hormonales, de cómo se puede controlarlos. Mire que vamos a hacer entonces esta clase con las hormonas y sus funciones. Y después de esto, vamos a entrar con la caracterización por los ejes hormonales. Entonces vamos a tener los ejes que empiezan siempre con lo hipotálamo. La percepción sensorial siempre estimula y siempre llega a todos los estímulos, llegan en las regiones hipotalámicas. De hipotálamo vamos a hacer entonces una intervención hormonal directamente con la hipófisis. De la hipófisis para todas las glándulas periféricas. Entonces, cuando hablamos de regulación hormonal, estamos hablando en verdad de la característica de respuestas en todos los ejes, que tiene como principal componente la liberación de las hormonas. Entonces, hipotálamo, hipófisis y glándulas periféricas, incluso la adrenal, el tireoides,
y también las gónadas. Las gónadas incluyen los ovarios en las mujeres, en los testículos en los hombres. Entonces, mire que teníamos glándulas especializadas en la liberación de las hormonas que van a hacer lo control de todas las respuestas fisiológicas. Cuando hablamos de hormonas periféricamente, vamos a hacer también una relación directa con las funciones de la córtex adrenal, con la liberación de cortisol. Cortisol que es un modulador de todas las respuestas metabólicas celulares. Entonces, cuando vamos a hablar de cortisol, miramos que es un productor de energía para las respuestas de las células. Vamos a hablar también de los hormonios tiroidianos, en especial los hormonios T3. Los hormonios T3 es responsable por la generación de las mitocondrias celulares. Entonces tiene un papel mitocondriogénico en todas las células. Eso significa que cuando estimulamos los receptores de T3, empezamos una multiplicación mitocondrial intracelular, o que lo confiere a todas las células una capacidad energética muy más alta que antes de la estimulación de los hormonios tiroidianos. Entonces, vamos a ver que una célula que tiene la activación de los receptores T3 es capaz de producir mucho más ATP do que las células que no están estimuladas por los receptores T3. Entonces, mire que el cortisol es un produce lo metabolismo energético. Los T3 produce la producción de la unidad formadora de ATP, que es las mitocondrias, y también para la estimulación de la función mitocondrial en todas las células, en todo nuestro cuerpo. Vamos a hacer también una abordaje sobre las gónadas, sobre los hormonas gonadales, que es incluso la testosterona. La testosterona que es responsable por toda la manutención de las características masculinas en los hombres. Produce, por lo tanto, aumento de la capacidad de energía muscular, la producción de nuevas fibras musculares, la producción de características de generación de cabellos, de pelos en todo el cuerpo, también las secreciones sebáceas, también la fuerza muscular, también las libidos para los eventos sexuales, y también la performance de erección peniana. Entonces, todas las características sexuales masculinas son mediadas por la testosterona, por los niveles de testosterona. Mire que cuando hablamos también de las funciones que la testosterona desarrolla en todo nuestro organismo, estamos hablando también de un consumo energético. Entonces, si no tenemos T3 que aumenta la producción de mitocondrias, si no tenemos cortisol periférico que hace la modulación metabólica de esta energía, entonces la respuesta de las hormonas gonadales para las funciones sexuales no van a ser efectivas. Mire también que vamos a hacer una retrospectiva sobre las hormonas sexuales femeninas, como lo estradiol. Lo estradiol en especial en las patologías relacionadas a disturbios hormonales por disminución de la función ovariana, como el caso de la menopausa o climaterio. Nuestro periodo en especial de la mujer, vamos a ver una reducción muy grande de hormonio estradiol. Lo estradiol en concentraciones disminuidas reproduce una serie de señales y síntomas muy depreciados por las mujeres, que comprometen mucho la calidad de vida de las mujeres. Entonces, mire que lo estradiol en las mujeres tiene un papel similar a la testosterona en los hombres. Lo estradiol mantiene las características femeninas de la mujer y también la producción de energía y también lo consumo energético en neuronas, modula la función de los pensamientos, los cognitivos, los relacionamientos empíricos y sociales. Los sistemas límbicos dependen básicamente de la presencia de
estradiol periférico y que llega hasta los neuronas en sistema límbico hipotalámico. Entonces, todo el control de las funciones de las hormonas dependen básicamente de una producción energética adecuada, en especial los sexuales, que dependen de una interrelación directamente con T3 y con cortisol. Entonces, por eso no es posible que tengamos una separación de las funciones hormonales, porque todas nuestras células están involucradas en una respuesta fisiológica más adecuada. Entonces, todo está correlacionado. No tiene cómo separar, segregar, compartimentalizar las respuestas, porque todos están íntimamente integradas. Entonces, vamos a comprender cómo los disturbios ocurren y cómo también podemos mejorar las características de los disturbios fisiopatológicos asociados a los ejes hormonales utilizando las plantas medicinales. Entonces es una jornada final de semana que es transformadora para la salud de mucha gente, porque gran parte de las doenças que son presentadas clínicamente están directamente relacionadas con disturbios hormonales, directa o indirectamente relacionadas con los disturbios hormonales. Entonces, cuando podemos mejorar la característica de la respuesta hormonal en nuestro cuerpo, de los receptores o de la interacción con los sistemas de regulación, los ejes hormonales, conseguimos una salud muy más buena de lo que los pacientes imaginan. Entonces tenemos siempre una preocupación de empezar la charla de hormonas con la explicación de las funciones. Por esto, vamos a hacer una revisión sobre las características. Todos los hombres, mujeres, dependen de las funciones de las hormonas. Toda la regulación de los procesos fisiológicos dependen de las hormonas. Todos los procesos biológicos de producción de energía dependen de las características hormonales. Entonces, mire que todas las cosas que hacemos, una contracción muscular, un pensamiento lógico, una transmisión neural, una función secretora de glándulas, una actividad de células de defensa en nuestro organismo, todas las funciones necesitan de una actividad de producción de energía y que es modulada por las funciones hormonales. Mire, entonces, eso para que tengamos localizados el sistema endocrino como el llamado conjunto de células glandulares con funciones de producir y secretar hormonas en nuestro organismo. Esto es llamado entonces el sistema endocrino como un todo. Empieza siempre con las características del hipotálamo. El hipotálamo, que es una región muy central en nuestro sistema nervioso central, está localizado en la región más protegida de todo, porque tiene una recubierta de huesos, que es lo cráneo, tiene una recubierta de masa neuronal, que es lo córtex, y después ainda tiene una protección adicional sobre la función de la ocurrencia de los hipotálamos. Entonces, mire que cuanto más protegido es la estructura neuronal, tanto más importante y esencial esta estructura es para todo el comportamiento de nuestro organismo. Y cuando hablamos entonces de hipotálamo, estamos hablando de todas las características de captación de los estímulos externos y los estímulos internos. ¿Qué son los estímulos externos? Todas las características que nos rodean son las interacciones sociales, son los estreses, las percepciones sensoriales por nuestros sentidos. Por ejemplo, lo tacto, la gustación, el oído, la mirada, todas las características sensoriales que son capaces de captar los estímulos y conducirlas hasta los hipotálamos, hasta lo hipotálamo. Es de la estructura hipotalámica, que es
formada básicamente por núcleos especializados en la producción de las hormonas específicas. Entonces, como si tuviésemos una estructura que es compartimentalizada, partida en subestructuras responsables de la producción específica de hormonas para controlar una serie de factores que son hormonales periféricos. Bien, entonces cuando hablamos de hipotálamos, estamos hablando de una estructura responsable de la comunicación entre todo lo que ocurre externamente y todo lo que lo ocurre internamente, como por ejemplo la producción de mediadores inflamatorios periféricos. Le lleva una información hasta el hipotálamo para producir una modulación de la respuesta periférica. Muy bien, ¿cómo podemos percibir esto? Por ejemplo, cuando teníamos una inflamación, un cuadro infeccioso periférico que producen, por ejemplo, prostaglandina E2. Prostaglandina E2, una corriente sanguínea va a llegar hasta lo hipotálamo. En lo hipotálamo empieza la liberación de interleuquina 1. Interleuquina 1 que altera lo equilibrio de percepción sensorial de temperatura corporal periférica y genera, por lo tanto, los cuadros febriles. Entonces, por eso que los cuadros infecciosos periféricos normalmente que tienen un cuadro inflamatorio agudo, normalmente genera también fiebre. Fiebre que es mediada por la descompensación en la región hipotalámica de los centros de control de la temperatura corporal. Entonces, mire que también todos los estímulos internos son percibidos a nivel central en la región más importante de todo cerebro, que es lo hipotálamo. Muy bien, lo hipotálamo que controla como actividad biológica la actividad de la hipófisis. Lo hipotálamo, entonces, en sus partes, sus fracciones especializadas, sus núcleos hipotalámicos especializados controlan a hipófisis a través de la liberación de hormonas específicas para controlar la función de la hipófisis. Entonces, cuando tenemos una percepción que necesita de un control metabólico, por ejemplo, el hipotálamo, si viene una información periférica, las células están hambrientas, las células necesitan energía, y que llevan esta información hasta el hipotálamo empieza la liberación de CRF o CRH, CRH, que es su hormona liberador de corticotrofina. Entonces, lo hormonio liberador de corticotrofina es capaz ahora de ser liberado son condiciones de estímulo periférico percibido hasta la hipófisis. Y la hipófisis estimula la hipófisis a secretar una hormona llamada hormona adrenocorticotrófica y que va a hacer una relación directa con la adrenal, la córtex adrenal para liberación de cortisol. Mira que lo hablé que el cortisol modula la capacidad metabólica celular. Entonces está todo relacionado. Porque si yo tengo una hambre celular, si las células están con baja capacidad energética, ¿cómo vamos a hacer un estímulo de esta capacidad energética? Vamos a liberar cortisol. Entonces, para liberar cortisol necesitamos de estimulación de los receptores de ACTH en la córtex adrenal, que viene de la hipófisis, que es estimulada por lo hormona liberador de corticotrofina, que es liberado del hipotálamo. Entonces, mire que la comunicación es muy bien orquestada para que tengamos una respuesta muy rápida de todas las percepciones, sea percepciones externas, sea las percepciones internas, y que ahí teníamos todo el control de la capacidad metabólica fisiológica de respuesta de nuestros órganos internos. Entonces, lo hipotálamo como órgano central, além de la respuesta hormonal,
aún controla la actividad de los sistemas límbicos. Ahora, que bueno, porque importante, porque el sistema límbico es un sistema de producción de emociones, de resgate de comportamientos de memoria, aprendizaje asociada a comportamientos emocionales, a respuestas emocionales. Entonces es importante que sabemos que la respuesta hipotalámica también genera siempre una modulación de emociones. Siempre produce una respuesta emocional. Respuesta emocional que también está directamente relacionada con memoria y aprendizaje. Memoria de eventos que generaron la modificación emocional. Mire que ahora estamos hablando de una característica de percepción a nivel más prolongado. Entonces, todas las percepciones sensoriales que son percibidas a nivel hipotalámico acaban generando una capacidad de control de las emociones y de establecer memorias para aquellas emociones que fueron generadas en aquella situación en especial. Mire que cuando tenemos eventos repetidos de estimulación hipotalámica, generamos eventos repetidos de memoria que se hacen entonces conexiones neurales específicas.